Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. En esta mañana versículos 13 y 14 nos corresponden. Hemos estado llevando este estudio bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y hoy Santiago nos va a pedir cuentas si estamos dando testimonio de esas obras o de algunas de esas obras que él ya nos ha estado enseñando. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esos son los versículos de esta mañana. Probablemente cuando nosotros recordamos un poco el libro de Santiago, generalmente uno de los pasajes que más vienen a nuestra mente es este. Es uno de los textos que más recordamos de Santiago, porque nos hace un llamado de atención y nos plantea unos desafíos y unos propósitos y unas tareas para realizar. ¿Cuántos de ustedes fueron ungidos con aceite en las iglesias donde asistieron? En muchos lugares los pastores no llevan la Biblia sino un tarro de aceite al púlpito. En algunos lugares uno corre para que le echen aceite tomando este texto bíblico. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos. Incluso algunos compran aceite ungido y lo tienen en el bolsillo, ¿sí? Cargan su potecito. Y lo usan porque es supremamente mágico. Cuando les da migraña, cuando les da dolor de cabeza, cuando están cansados, cuando están desanimados, un poquito de aceite ungido y el milagro se hace. Y todos toman como base Santiago capítulo 5, versículos 13 y 14. Así que si usted no tiene aceite ungido, está perdiendo el negocio. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vamos a explicar por qué muchos cristianos han hecho de este texto una doctrina y una doctrina fuera de la Escritura, que se llama la doctrina de la unción por los enfermos, y de ahí salió también una doctrina que es un sacramento que se llama la extrema unción. La Iglesia Católica Romana de ese texto sacó una doctrina sacramental. Entonces, ¿está alguno grave? Llame al sacerdote y aplíquenle los santos óleos, es decir, aplíquenle el aceite ungido. El óleo es muy bueno, ¿cierto? Nosotros lo usamos frecuentemente en casa, pero para asuntos comestibles o para asuntos medicinales. Los hebreos también tenían muy buen uso del aceite, pero uno de los usos que tenían del aceite era para el alumbrado. Recuerden que en el tabernáculo se alumbraba con aceite de oliva. ¿Sí recuerdan? Había un candelabro que estaba alumbrando 24 horas y se tomaban aceitunas y se sacaba el aceite para el alumbrado. Los hebreos usaban el aceite también para uso comestible, para tostar semillas y para aderezar platos, y lo usaban para usos comestibles y también para usos medicinales. Y lo usaban para usos cúlticos, especialmente para ungir a sacerdotes, profetas y reyes. ¿Recuerda que la Biblia dice? Pero en ningún momento los hebreos lo usaron para echarse aceite todos en el templo cuando iban al culto, como una ceremonia de culto o de adoración. ¿Sabe cuándo usaban el aceite? Cuando había reuniones públicas y había mucha gente reunida. En esa época no había desodorante, no tenían perfumes. Entonces, cuando había mucha gente reunida y hacía calor, en la puerta los servidores le ponían aceite a los que iban llegando para que con el calor de la fiesta, pues los malos olores no se sintieran, sino que hubiera una buena fragancia. Se le ponían aceite en la cabeza. Pero este texto ha sido sacado de contexto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ahora, lo que queremos es seguir continuando con la serie de hace 8 días. ¿Recuerdan el título del domingo pasado? ¿Quién se acuerda? Testigos en apuros. ¿Por qué los testigos están en apuros? Porque deben decir la verdad y algunos no han sido hallados veraces.
porque deben estar estables y algunos están inestables, y porque deben tener compromiso y algunos son hipócritas. Esos testigos están en apuros. La pregunta es, si usted es un testigo en apuros, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer para resolver la situación? Y Santiago lo que hace es darnos una realidad, plantearnos un desafío y darnos una fórmula o una receta. Y la receta está en el versículo 13 y 14. La pregunta hoy es, ¿qué debo hacer? Si yo soy un testigo que estoy en apuros, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Recuerden que eso preguntó Saulo de Tarso cuando cayó de la bestia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí recuerdan? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear hoy. Yo estoy en apuros, porque no siempre digo la verdad, porque no siempre estoy firme en las cosas del Señor y porque no siempre soy honesto, a veces soy hipócrita. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago nos va a decir qué debe hacer. En el texto 13 y 14, en 3 oportunidades dice haga. Es decir, esto es lo que hay que hacer. Esta es la tarea o el deber que tenemos que cumplir si estamos en riesgo o estamos en amenaza. Y plantea un tema muy interesante que es el tema de unas realidades emocionales. Todos nosotros hemos tenido emociones encontradas o nos enfrentamos a la dificultad de que no sabemos qué hacer con nuestras emociones. A veces se desbordan las emociones. No sé si les pasa a algunos, pero algunos se desbordan en las lágrimas, en la depresión y otros en la ira, en la frustración, en la decepción, y a veces no sabemos qué hacer con las emociones. ¿Sí tienen personas así o son ustedes así? Que a veces uno dice, ¿qué hago con estas emociones que me dominan? Especialmente la ira, especialmente cuando salimos de control. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago nos va a plantear 3 preguntas. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? Ahora, es muy probable que dentro de la congregación todas esas 3 realidades estén acá presentes. Puede ser que haya aquí alguno afligido, o más de uno. Puede ser que aquí esté alguno alegre, o más de uno. O puede ser que alguno esté enfermo, o quizás más de uno. Es decir, está hablando Santiago de realidades comunes. Pero viendo el contexto del pasaje, nos damos cuenta que en realidad todos los creyentes estaban en prueba. ¿Recuerdan? Santiago capítulo 1. Estén gozosos cuando pasen por diversas pruebas. Y si no saben cómo enfrentar la prueba, pídanle a Dios sabiduría. Y si no saben cómo enfrentar la prueba, por lo menos no hablen tanto cuando tengan pruebas y quédense callados. Porque cuando uno tiene pruebas y habla mucho, peca mucho. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué diría la audiencia de Santiago? ¿Cómo se le ocurre? Todos estamos así, no solo uno. Todos estamos llevados. Todos estamos que no sabemos qué hacer. Pruebas, peligros, amenazas, hostilidades. ¿Quiénes estaban amenazando a los cristianos de la iglesia de Santiago? Los romanos. Había una amenaza gnóstica y había una amenaza judía. Los judíos perseguían a los cristianos porque querían que celebraran tradiciones humanas. Los gnósticos perseguían a los cristianos porque no profesaban su fe. Y los romanos los estaban matando con armas y encarcelándolos y confiscándoles los bienes. Eso era una aflicción grandísima. Todos estamos afligidos. ¿Qué hacemos? Denos una fórmula ganadora. ¿Qué hacemos para salir de la aflicción? ¿Qué debo hacer? Y la respuesta es, haga oración. Y uno diría, yo pensé que me iba a dar una receta diferente. Yo pensé que me iba a dar una fórmula distinta. Por ejemplo, vaya, pare de sufrir. O lleve una ofrenda y con esa ofrenda lo ungimos con aceite y se le acaba el sufrimiento. Pero me dicen que ore. ¿Está alguno entre vosotros alegre? ¿Está alguno libre de aflicción, libre de tormento y en situaciones tranquilas, gratas y cómodas? ¿Qué debe hacer? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y oren por él. Las 3 realidades que Santiago nos plantea son comunes, no son situaciones extrañas. Ahí dijera, ¿está alguno deseando tener más riqueza? Levantaríamos la mano todos, ¿cierto?
¿Está alguno deseando unas vacaciones, especialmente por allá en una isla paradisiaca? ¿Quién no se merece unas vacaciones? Quisiéramos, ¿cierto? Ahí levantaríamos la mano. Pero nos está preguntando por realidades comunes. Casi que es un sarcasmo lo que Santiago está diciendo, porque en una comunidad hay muchos enfermos, no solo uno, hay muchos afligidos y muchos están pasando o teniendo padecimiento. ¿Qué debo hacer cuando eso sucede? Cuando uno espera la respuesta que Santiago va a dar, pues uno esperaría una respuesta totalmente diferente, una respuesta revolucionaria, una respuesta novedosa, moderna. Pero Santiago nos dice, ore, vaya a la iglesia y pida oración y confiese sus pecados. Yo diría, pues no me dijeron nada, eso ya yo lo sabía. A veces uno paga consultas y uno quiere que en esa consulta le den una fórmula mágica, pero a veces la fórmula mágica es tómese los medicamentos y siga juicioso. Dice, no, eso no me soluciona. A veces uno va a la iglesia y pide consejo y no quiere un consejo revolucionario. ¿Cómo organizo a mis hijos que están saliéndoseme de control? ¿Qué hago, pastor? Y uno le dice, pues siga viniendo a la iglesia y siga orando. ¿Qué dicen los padres? Eso no me sirve. Si yo quiero una fórmula ganadora, una fórmula que los pueda enderezar de un día para otro, ¿cómo hago para que mi hogar funcione? ¿Y qué le dicen los consejeros sabios? Siga congregándose y siga orando. Dice, no, es que yo necesito que mi hogar funcione, por eso, siga orando. Si me hago entender, Santiago nos va a dar respuestas que a nuestro entender no son sólidas y no son sabias y realmente no nos logran marcar la diferencia. ¿Está alguno afligido? Pues oren. ¿Cuántas veces hemos orado en aflicción? Ahora, ¿por qué Santiago nos da esa respuesta? Primero, porque es la verdad, es la respuesta sabia. Segundo, porque cuando viene la aflicción, lo menos que hacemos es orar. ¿Qué es lo que más hacemos cuando hay aflicción? Quejarnos, murmurar, protestar, renegar, maldecir, blasfemar. Eso es lo que hacemos cuando viene la aflicción. Solo llovizna, ¿y qué decimos? Hoy alguien dijo acá, qué fastidio, otra vez bautismos. Y así decimos a veces, qué fastidio, se alarga el culto. Muchas veces vemos las cosas de Dios como un fastidio y no las vemos como un motivo de alegría. ¿Está alguno enfermo? Pues oren. Y si está afligido, ore. Y si está alegre, siga orando. Es decir, orar sin cesar. ¿Por qué Santiago nos plantea eso, amados hermanos? Porque la oración es el combustible del cristiano. ¿Cómo crece o cómo se sostiene un cristiano en medio de la adversidad? Con oración. Por eso dice la Biblia, orando en todo tiempo, orando con toda oración y ruego, y orando en todo momento y en medio de cualquier situación y condición. Si nosotros esperamos condiciones formalmente saludables a nuestro entender, posiblemente no las vamos a tener. Si decimos yo espero que todo esté en calma para orar, lo más probable es que no oremos. Santiago nos dice, está afligido, ore. ¿Cómo enfrentar la aflicción, la depresión, la soledad, la decepción? Con oración. Es una fórmula ganadora. Orando en todo tiempo. Y en la oración es el lubricante o el combustible del cristiano. ¿Cómo se hacía para encender las lámparas en el tabernáculo? Con aceite de oliva. ¿Recuerdan que dice la Biblia que en el tabernáculo había un incensario? Y que se tomaban unas brasas y unas especies y se mecía ese incensario y que subía en olor fragante a Dios. ¿Recuerda qué dice la Biblia que era ese incensario? ¿Qué simbolizaba? Las oraciones de los justos, es decir, que las oraciones suben como olor fragante a Dios. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 8, cuando dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tenían 3 cosas con las cuales honraban y adoraban a Dios? ¿Sí recuerdan? Tenían coronas, pero se quitaban las coronas y las ofrecían delante del que estaba sentado en el trono. ¿Qué más tenían en sus manos? Arpas. ¿Y qué más tenían? Unas copas.
Y las copas son las oraciones de los santos. Noten que aquí está hablando de una copa con aceite también. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. En Apocalipsis, el aceite que tenían los ancianos son las oraciones de los santos. En el tabernáculo, el incensario simboliza las oraciones de los santos. Y aquí nos está diciendo, ¿está alguno afligido? Parece ser que hay poca oración, entonces retomen la oración, tanqueen las lámparas. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? En esa parábola había 10 vírgenes y todas tenían lámparas cada una, pero habían 5 que no eran prudentes y las lámparas estaban apagándose. ¿Qué le dijeron las necias a las prudentes? Danos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Recuerdan que le dijeron las sabias? Vayan ustedes y compren, porque si les damos no nos alcanza para todos. ¿Qué diría uno? Qué egoísta esa iglesia, ¿cierto? Esas hermanas disque sabias, tan egoístas, pudiendo compartir un poquito de aceite y repartirlo para que tuviéramos todos. Sin embargo, dice la Biblia que cuando llegó el esposo, las prudentes pudieron entrar y las necias se quedaron fuera. ¿Por qué se quedaron fuera? Porque no tenían aceite en sus lámparas, ungiéndolos con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Apocalipsis capítulo 11, hay un capítulo que dice los 2 testigos, testigos en apuros. ¿Cuáles son los 2 testigos de Apocalipsis 11? Son los 2 candeleros y los 2 olivos. Y de los olivos salía la aceituna y los candeleros se ponía el fuego. Los 2 testigos son 2 personajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan quiénes son? Moisés y Elías. Son los 2 testigos. Y los 2 testigos pasaron por serios problemas o peligros. Moisés fue perseguido por el faraón y tuvo que huir. Y Elías fue perseguido por Acab y Jezabel y tuvieron que huir. Esos 2 testigos, ¿cómo enfrentaron la prueba y la persecución? ¿Qué hicieron ellos para enfrentar la prueba? Orar. Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente. ¿Cómo enfrentó Elías el exilio de 3 años y medio? Oración. Claro que a veces se cansó y dijo, ya no puedo más. Y el Señor le dijo, levántate y sigue porque largo camino te resta. ¿Cómo enfrentó Elías la adversidad del faraón y la persecución del pueblo egipcio? Con oración. Amados hermanos, los 2 testigos, Moisés y Elías, salieron adelante con oración. ¿Cómo va a salir usted adelante en medio de la prueba? ¿Una receta distinta? Con oración. Por eso Jesús, o Juan mejor, en Apocalipsis dice, ellos son mis 2 testigos. Son los 2 candeleros y son el ejemplo para los hermanos que decían, Señor, ¿hasta cuándo? En el 5.º sello, Señor, ¿hasta cuándo? Y dice la Biblia que el Señor les dijo, esperen y sigan orando, no dejen de orar. El llamado hoy, amados hermanos, es que siempre que estamos en apuros, generalmente la conclusión es que nos estamos quedando sin combustible. Siempre que usted tiene una prueba y no sabe cómo enfrentarla, que usted cae en desánimo, que cae en ansiedad, que cae en confusión emocional, es porque usted se está quedando sin combustible. Y si usted se está quedando sin combustible, tiene que tanquear. ¿A dónde vamos a tanquear? A la fuente, ¿cierto? A la fuente de la palabra que es la Escritura. Recuerden que Jesús dijo en algún momento, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Recuerdan? Cuando Lázaro le estaban pidiendo que fuera a predicar a los hermanos del rico, Jesús, o en la parábola Jesús le dice, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quiénes representaban a los profetas en el Antiguo Testamento? Elías. Entonces Moisés y Elías, que son los 2 testigos, los 2 candeleros y los 2 olivos, son también la síntesis de todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo, tienen a la ley y a los profetas, estaba refiriéndose a Moisés y a Elías. Es decir, toda la escritura en el Antiguo Testamento
nos llama la atención que el combustible del cristiano es la oración. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Sí lo han escuchado? Ese es un proverbio no chino. Cristiano que no ora, no se conformen haciendo boleticas de oración y entregándolas a los hermanos que oran los miércoles. Oren ustedes. No diga, yo ya puse ahí oración y están orando por mí. Claro, genial que otros oren por nosotros, pero hay que orar todos pidiendo al Señor su gracia y su dirección. ¿Está algún afligido? Pásele una petición a Luzmita y pídale que el miércoles oren por todos. ¿Dice así la Escritura? No, ore. Póngase de rodillas y ore y pídale al Señor. Pero ya oré, pues siga orando. No he recibido respuesta, siga orando. Pero es que ya llevo 3 años y 10 años y no consigo respuesta. ¿Cuál es la orden? Siga orando. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Interceda. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 11, nos da un ejemplo muy importante de cómo los hombres de Dios oraron. Y yo quisiera leer para ustedes ese texto. Nehemías capítulo 1, 5 al 11. Porque a veces nosotros pensamos que la oración está en desuso, que ahora es mejor hacer confesiones positivas, que ahora es mejor decir yo lo voy a lograr 20 veces y crear esas mantras y que lo logramos. Pero que orar los miércoles o orar todos los días o levantarnos temprano, que eso ya no vale la pena, que ahora tenemos fórmulas ganadoras. Nehemías capítulo 1 versículos 5 al 11 dice así, escuchemos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está orando Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche. ¿Con qué frecuencia oraba Esdras y Nehemías? Y oro por los hijos de Israel tus siervos, es decir, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. ¿Qué tal esa oración? ¿Cuánto aumento salarial pidió Esdras y Nehemías en este encargo? ¿Cuánta salud pidió aquí? ¿Por qué no pidió todas esas cosas que nosotros comúnmente pedimos? Porque Esdras y Nehemías comprendieron que era más importante pedir a Dios poder hacer su voluntad y guardar sus mandamientos que pedir por cosas temporales. No está mal pedir por la salud o pedir por bienestar, pero es mucho más importante decirle, Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos. Nos hemos apartado de tus mandamientos, ayúdanos. Nos hemos olvidado de ti, ayúdanos. Danos gracia para poder guardar y poner en práctica tus mandamientos. ¿Son así nuestras oraciones, amados hermanos? Casi siempre estamos pidiendo casa, carro y beca. Y cuando tenemos carro queremos otro. Y cuando ya tenemos casa queremos otra. Y no nos saciamos y estamos siempre pidiendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Ya oró? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? ¿Tiene motivos de gratitud y de celebración? Bueno, haga oración y muestre gratitud al Señor. Muestre toda la gratitud en oración al Señor. Y quisiera que leyéramos un ejemplo también de la Escritura
sobre otra persona que oró en medio de la aflicción, y esa persona está en Daniel capítulo 4, capítulo 9, versículos 4 al 19. Daniel capítulo 4. ¿Recuerdan a Daniel, un gran profeta en Babilonia? Un profeta que fue llevado cautivo desde jovencito y que duró mucho tiempo en Babilonia al servicio del imperio. Daniel capítulo 9, versículo 4 al 19. A mí me gusta que veamos los ejemplos de oración, porque esos ejemplos nos sirven como modelo para nosotros orar, o nos sirven para ver cuán lejos está nuestra oración de esos modelos bíblicos. Hoy en día usamos la oración como un pliego de peticiones, incluso como una protesta contra Dios. Pero miren cómo oró Daniel, capítulo 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo cual se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, porque nosotros nos hemos rebelado contra ti. ¿Cómo les parece la oración de Daniel? Igualita a la que hacemos todos los días nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el ingrediente principal en esta oración de Daniel? Confesión de pecados. Confesión de pecados. Y me llama muchísimo la atención, porque dice, ¿está algún afligido? Ore. Pídale al Señor que lo sustente, que lo ayude en la prueba. Pero ¿está alguno en situación compleja? Confiese sus pecados. Confiese sus pecados. ¿Cuán difícil o cuánto nos cuesta confesar los pecados? Y cuando los confesamos, nos justificamos. Cuando a veces nos atrevemos a confesarlos, decimos, Señor, tú sabes que yo quería ir a la iglesia, pero terminé no yendo, pero tú entiendes. Tú sabes que este era mi propósito, no lo logré, pero tú entiendes. En lugar de confesar. Daniel una y otra vez dice, Señor, confesamos nuestros pecados porque nos hemos rebelado. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Daniel le da el justo lugar a sus pecados, diciendo, Señor, ten misericordia. Y mire lo interesante que dice Daniel. Tú has cumplido lo que dijiste en la ley, y nosotros no hemos cumplido lo que nos comprometimos. Tú cumples y nosotros no cumplimos. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona, versículo 19. Presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. No tardes, Señor, perdona mis pecados pronto, hoy mismo. Pero ¿saben cuando le decimos al Señor que no tarde? ¿Qué es lo que le pedimos? Señor, hoy tengo que pagar la nómina, no tardes, mándamelo de la nómina. Hoy tengo que pagar el recibo, Señor, que llegue temprano, antes de las 4, porque después de las 4 ya no puedo. Pero Daniel le dice, Señor, no tardes, apresúrate, perdona mis pecados. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
ore, confiese sus pecados y pídale al Señor misericordia y auxilio para que pueda tener esperanza. ¿Está alguno alegre? Pues no se vaya de puente a celebrar la alegría. Está alegre, no celebre con los demás de formas naturales, sino celebre yendo a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Cante alabanzas y vaya a la iglesia y ore en la iglesia. Noten que hay una importancia muy grande que le da Santiago a la iglesia y al culto público en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Nosotros solemos hacer lo contrario. Estoy en prueba, no voy a la iglesia. Estoy alegre, no voy a la iglesia. Estoy enfermo, no voy a la iglesia. Siempre que tenemos una situación, ¿quién se sacrifica? La iglesia. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Por qué muchos hermanos hoy no están acá? Porque no vinieron, ¿cierto? Obvio. ¿Y por qué no vinieron? Porque tienen alguna excusa, muy válida para nosotros, humanamente muy válida, pero la pregunta ¿es válida esa excusa para Dios? Ahora, si la excusa es, pastor, es que tengo pruebas, hombre, el lugar privilegiado es la iglesia. Es que estoy enfermo, pues el lugar privilegiado es la iglesia. Es que estaba muy feliz y me fui a celebrar, el lugar privilegiado es la iglesia. ¿Sí me hago entender? No hay excusa. Ahora, aquí dice que si viene a la iglesia, ¿a quién va a encontrar siempre en la iglesia? A los ancianos de la iglesia. Los ancianos no nos podemos ir de puente, ni de fiesta. ¿Quién nos mandó? A veces los únicos que se encuentran en la iglesia son los ancianos, porque para ellos estén afligidos, tengan pruebas o no, deben estar en la iglesia y ayudando y cooperando con los demás. Capítulo 2 de Segunda de Samuel, de Primera de Samuel. Primera de Samuel 2, 1 al 11. Otra oración de una persona que está alegre y que está feliz porque recibió una respuesta del Señor. Y va a expresar esa gratitud con una oración. Y miren la oración que hizo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, una mujer alegre, celebrando y honrando al Señor. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Dónde está Ana orando? En el templo, pensé que en la playa, debajo de un parasol, bronceándose. Estaba en el templo y estaba regocijándose, y el rey o el sacerdote la escuchaba. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. ¿De qué acciones está hablando Ana que Dios debe pesarlas y ponerlas en la balanza? ¿Se acuerdan quién se burlaba de ella porque no tenía hijos? Penina. Penina se burlaba y le decía, tú no tienes hijos, eres estéril, yo tengo muchos, soy feliz, mi esposo me quiere a mí, a ti no te quieren. Pero ¿saben quién se burló de ella también? El sacerdote Elí. Dijo, está ebria, digiere tu vino. Las muchas copas te hacen desvariar. Ella dice ahora diciendo, Señor, tú eres el que pesas las acciones. ¿Qué hubiera hecho otra persona que fuera vengativa? Hubiera pasado por el lado de Penina y le hubiera dicho, ¿sabe cuántos meses ya tengo de embarazo? ¿Saben lo rico que se siente ese bebé cuando patea en el vientre? Pero ella fue al templo a orar y dijo, Señor, tú pesas las acciones, eso te corresponde a ti. Y continúa diciendo el texto lo siguiente. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7
y la que tenía muchos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Esdras y Nehemías estaban en problemas, oraron a Dios. El pueblo en la época de Daniel estaba en pecado, Daniel oró confesando sus pecados. Ana tiene una respuesta que Dios le da a través de una petición, y ella va al templo a orar y adora al Señor en oración. ¿Qué hacemos cuando estamos en aflicción o cuando estamos en alegría? ¿Hacemos lo mismo que Ana? ¿Lo mismo que Daniel o que Esdras y Nehemías? Más bien decimos, este fin de semana no me esperen por allá, porque es que me aumentaron el sueldo y me voy a celebrar. Es que mi hijo se graduó y me voy a celebrar. Es que estamos de aniversario y nos vamos a celebrar. Todas las celebraciones fuera de la iglesia, bonito así. Cuando la Biblia dice que cuando los hijos nacían, ¿a dónde se llevaban? Cuando las mujeres terminaban su menstruación, ¿a dónde iban? Cuando se hacía un negocio, ¿a dónde se iban? Todas las celebraciones giraban en torno al templo. Había una centralidad en la importancia del templo, y esto es muy importante. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo entonces, amados hermanos? ¿Que los ancianos son los portadores del aceite mágico? Lo que está diciendo es, toda situación se tiene que resolver delante del Señor a través de los medios de gracia, la oración, la confesión y el congregarnos. Y si usted ya ha orado y no ha tenido respuesta, pídale a los ancianos que oren por usted. Y que le pongan la mano, no tan duro, y no ungiéndole con un aceite mágico, sino orando por él. Lo que está diciendo es, los ancianos son testimonios de oración. Y los ancianos son puestos en la iglesia para orar en todo tiempo y en todo lugar. Y si usted ya oró y no ha obtenido respuesta, pida oración pública. Atrévase a pedir oración en público y diga, oren por mí, que estoy en pecado y no me quiero arrepentir. Oren por mí. Oren por mí que estoy en problemas y no sé cómo salir de ese problema. Ayúdenme. Y que los ancianos oren por él. La unción que está diciendo aquí es la unción de la oración. ¿Cuál es el aceite combustible para poder seguir adelante? La oración, la confesión y la gratitud. Si no tenemos combustible, nos fundimos. El motor se nos funde. Si no tenemos combustible, nos morimos. Por eso el Señor dice, únjanle con aceite. Es decir, recuérdenle a ese hermano que está teniendo problemas la importancia de la oración. Cuando un hermano tiene problemas y dice, es que estoy muy enfermo, ok, recordémosle, ¿y está orando? Estoy muy afligido, últimamente me siento muy ansioso, no sé, yo me siento como extraño. ¿Está orando? Es que me siento desanimado, yo quisiera como no volver por acá. ¿Está orando? Esa es una pregunta que usted le tiene que preguntar siempre. Porque generalmente todos los problemas que surgen y no los sabemos afrontar es porque no tenemos combustible, estamos sin aceite. La lámpara se está quedando vacía. Ahora, no le pida al del lado que le dé aceite porque su lámpara se apaga. Porque recuerde que las personas sabias le van a decir, no le vamos a dar de nuestro aceite, toma tú mismo de la propia fuente el aceite para ti mismo. ¿Cómo está la vida de oración, amados hermanos? Recuerden que los hermanos estaban quejándose con Santiago porque había unos ricos que prosperaban mucho y otros que estaban pobres.
Y Santiago no dijo, bueno, vamos a hacer una repartición de bienes en la iglesia. Sería genial, ¿cierto? Cuando uno tiene poco le gustaría que se reparta lo de los que más tienen. Pero Santiago lo que dijo fue, no se quejen, no murmuren, no se venguen, no hagan chisme, oren. ¿Qué tal, amados hermanos, si ese tiempo que gastamos haciendo comentarios o quejándonos, lo invirtiéramos en oración? ¿Cuánto tiempo? A veces llamamos a alguien, media hora, imagínate, te cuento. ¿Qué tal si ese tiempo lo usáramos en oración? ¿A cuántos de ustedes mejor los han llamado y le dicen, te llamo para orar contigo esta mañana? ¿Quién de ustedes ha recibido esa llamada? Mire, yo estoy pensando en ti y te llamo porque quiero orar por ti. ¿Me permites? Sería genial, ¿cierto? Pero ¿para qué nos llaman? ¿Usted sí se dio cuenta la última el domingo? Yo no se la conté porque ahí me estaban viendo, pero es que me muero de ganas por contar. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Ore. ¿Está alguno enfermo? Ore. No es suficiente su oración, pida oración a otros. Ahora, se da por entendido aquí que los ancianos no escasea su aceite porque están dependiendo del Señor. Ahora, si los ancianos tienen suficiente aceite para orar por ellos y por otros, ¿qué es lo que han hecho ellos para tener más que yo? Pues van a la fuente, tanquean permanentemente, piden al Señor que los unja con aceite y que estén siempre prestos a orar y dispuestos a apoyarse en unos a otros. Amados hermanos, Santiago va a resolver con este tema todos los temas anteriores que nos ha presentado. ¿Recuerdan cuáles eran los temas? Hacedores, oidores, mas no hacedores. El otro tema, necios, debiendo ser sabios. El otro tema de la lengua, que incendiamos. Miren lo que está diciendo aquí, la lengua, con la lengua podemos incendiar o podemos alumbrar. Nos está diciendo que no nos quejemos, que no, en el versículo 9 dice, no os quejéis unos contra otros. En el versículo número 12 dice, no juréis, no murmuréis. ¿Qué tal si usamos una fórmula para ayudar a los hermanos cuando nos llaman a hacer comentarios? A mí poco me hacen comentarios, pero si a usted le hacen muchos comentarios, imagínese que fulanito de tal. ¿Qué tal si usamos lo siguiente? Hermano, ¿le parece si oramos por él? Imagínese el pastor, usted no sabe la última, venga le cuento. ¿Le parece si oramos por él? Me acabo de enterar esto del anciano y me muero por contarte. Y tú le respondes, ¿le parece si oramos por él? ¿O ya oraste por él? Ese sería un buen método. ¿Qué tal si lo usamos? Pero nosotros recibimos toda la información y nos sorprendemos. ¿En serio? Yo no sabía, yo sí sospechaba, pero tanto allá no sabía. Gracias, hermano, por contarme. Eres una bendición. Ministerio de Comunicaciones. ¿Estamos afligidos? Hagamos oración. ¿Tenemos quejas unos de otros? Hagamos oración. ¿Tiene queja usted de su esposo o de su esposa? Haga oración. ¿Tiene quejas de sus hijos? ¿Tiene reclamos de sus hijos o de sus padres? Haga oración. ¿Tiene reclamos de la iglesia? Haga oración. ¿Qué tal si todos nos reunimos a resolver todo en oración? ¿Cómo sería la iglesia, amados hermanos? Una iglesia que alumbra, que brilla, incendiada con la luz de la oración y ese olor fragante que sube a la presencia del Señor. Pero aquí parece que los hermanos no lo están haciendo y entonces Santiago les dice, bueno, entonces si no lo hace, pídale a los ancianos que oren por él, que le recuerden el deber. Y yo quisiera que hoy, con el tema que estamos preguntándonos, ¿qué debo hacer? Entonces la respuesta es, haga oración, haga confesión y dedíquese a la adoración y a la gratitud al Señor. ¿Qué tal si asumimos ese reto, amados hermanos? Seguro que no los van a llamar para hacerles comentarios. Porque si los llaman, imagínense lo que yo le voy a contar. Hermano, ¿ya oraste por él? Inmediatamente ya les cortamos el ánimo de contarnos el comentario. Pero dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, aquí está diciendo también que todos tenemos derecho y permiso para orar
pero debemos también pedir oración pública. Así como debemos animarnos los unos a los otros, debemos sobrellevarnos los unos a los otros, también debemos orar los unos por los otros. La mejor o el mejor detalle, el mejor regalo que usted le puede hacer a un hermano es orar por él. Si usted quiere agradecer a un hermano o quiere bendecir a un hermano, ore por él. No lo critique, no lo juzgue, no se queje, ore por él. Porque si usted ora está logrando un gran propósito a favor de él, pero también a favor personal, está logrando un gran resultado. ¿Hay alguno afligido aquí? No estén afligidos porque ahora ya no tienen cómo contar su cuento. ¿Hay alguno alegre? ¿Hay alguno enfermo? ¿Saben qué solemos hacer cuando algún hermano está enfermo? Criticarlo. ¿Recuerdan cuando le llevaron a Jesús un enfermo y enseguida le dijeron, y Señor, yo tengo una curiosidad, tú que todo lo sabes, ¿el pecado fue del papá o fue del hijo? Parecían nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Por qué el pastor mantiene tan enfermo? ¿Por qué este hermano mantiene siempre tan enfermo? ¿Será que tiene pecados ocultos? Probablemente sí, ¿cierto? Todos. Pero la Biblia nos dice más bien, confesemos los pecados los unos de los otros y oremos para ser sanados, más que juzgar al hermano que viene o que no viene. El que no viene, oremos por él. Al que vino, oremos por él. El que está desanimado, oremos. Al que está muy animado, oremos. No diga como un hermano que decía al que estaba muy animado, tranquilo que ya se le pasará. Quisiéramos que ese ánimo perdure y que tengamos alegría. Y ore y llame a los ancianos de la iglesia. Ustedes conocen cuáles son los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no están exentos de pecado ni están exentos de aflicción. Son sujetos a las mismas pasiones que ustedes y que todos. Pero ellos fueron puestos en autoridad para orar como padres espirituales, para recibir las peticiones y para orar por ellos. Y los ancianos de la iglesia no se van a escandalizar de sus peticiones, porque por eso son ancianos. No se van a escandalizar, ¿cómo así? ¿En serio? Ay, yo no sabía. Sino que los ancianos van a recibir esa petición y van a orar y le van a ayudar a crecer al hermano en oración. Así que, amados hermanos, ¿qué debemos hacer hoy? Estamos en apuros, ¿qué hacemos? Y si aumenta la prueba, ¿qué más hacemos? Y si termina la prueba, ¿qué más hacemos? Gratitud. A veces oramos mientras recibimos respuesta y apenas recibimos la respuesta, se nos olvida. Mire, el mejor momento para traer personas a Cristo es cuando están en aflicción. Pero tristemente muchos se les resuelve la situación y no vuelven. La Biblia dice, permanezcamos unidos en oración para no caer en condenación y lazo del diablo. Entonces, amados hermanos, ¿qué debemos hacer? Oremos. ¿Qué tal si oramos? Y si usted tenía una bomba, una primicia para contarle a un hermano, pues mejor dígale, la primicia es que ya no te voy a contar lo que te había dicho, pero vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Muchas veces no sabemos qué hacer, cuando sí sabemos qué hacer. Muchas veces actuamos como si no supiéramos cuando sabemos lo que debemos hacer. Y te pedimos perdón porque el deber de la oración y el ingrediente de la oración es uno de los ingredientes que menos usamos en nuestra dieta diaria. En la dieta tenemos espacio para la queja, para el reclamo, para el engaño, para el desánimo. Tenemos espacio para todas las emociones y todas las reacciones, pero poco espacio tenemos para la oración. Te pedimos que nos perdones. Muy probablemente, si oráramos más, tendríamos menos pruebas o tendríamos mucha más gratitud y esperanza en medio de ellas. Si oráramos más, posiblemente nuestros hijos viéramos mejor fruto en ellos, en nuestros hogares también y en nuestras economías también. Ayúdanos a orar, Señor. Por algo tú dijiste que oremos todo el tiempo,
en todo momento, de toda forma y por todas las personas y razones. Por algo tú nos dijiste orad sin cesar, orando de día y de noche, no dejando de orar. Señor, son tantas las instrucciones, pero es tanto el descuido que tenemos ante este mandato que tú nos das. Quisiéramos soluciones rimbombantes, soluciones mágicas, soluciones inmediatas, cuando tú nos das soluciones graduales a través de la oración. Estamos en aflicción, tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas personales, tenemos problemas económicos, tenemos que tomar decisiones, los hijos están rebeldes, el hogar está destruyéndose. Oremos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque es la oración el medio que tú nos has dejado para crecer en santidad, en devoción y para tener esperanza. Gracias por nuestros ancianos, gracias porque tenemos el auxilio de tuyo a través de ellos, que oran por nosotros, que constantemente oran por la iglesia y oran por los hermanos, y que tienen la sabiduría y la prudencia para poder escuchar las necesidades sin escandalizarse, sin sorprenderse y llevarlas a ti en oración. Ponemos delante de ti todos nuestros estados de ánimo. Si hoy estamos en modo triste o en modo alegre o en modo depresión o frustración, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que todas las emociones, decisiones, reacciones, motivos se enfrenten a ti, a tu palabra en oración, y podamos gestionarlos con el mejor recurso, la mejor herramienta, la oración. Tú mismo, siendo el Hijo de Dios, en la noche que ibas a ser entregado, fuiste a orar. Tú mismo nos enseñaste la importancia de la oración. Esteban mismo, estando ya que lo iban a apedrear, estaba haciendo oración. Nosotros se nos presentan pruebas y no oramos. Y te pedimos perdón. Por eso muchos de nosotros tenemos vidas cristianas tan raquíticas, tenemos vidas cristianas tan sin combustible, vidas cristianas que no ameritan ni siquiera un desafío, porque no tenemos una vida de oración. Ayúdanos a ser constantes, dedicados y abnegados en oración. Ayúdanos a estar dedicados a este medio de gracia que tú nos regalas y que podamos ver y disfrutar tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Que el aceite de la unción, que el aceite de la oración, que la luz de la oración ilumine nuestros hogares y corazones y que podamos ver respuesta y podamos gestionar todas las problemáticas que se nos presenten. Que ante cualquier situación, por mínima o por mayúscula que sea, recurramos siempre a la oración, el aceite de la oración, la unción de la oración como medio, y que de esa manera encontremos respuesta y alivio para nuestros corazones. Te pedimos todo esto con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.